Las guerras en Medio Oriente, la caída del muro de Berlín que marcó el fin de la Guerra Fría, el golpe de estado en Argentina, el primer teléfono móvil. Y todo esto pasó hace solo 40 años. Perdón a quienes dice sentir viejos. La década de los 80 fue el auge de la cultura pop, no solo gracias a las grandes franquicias del cine, sino también a la música. Precisamente de eso quiero hablarles hoy. ¿Qué elementos es lo que hacen sonar a la música de los 80 como tal? Y sobre las nuevas tendencias actuales que recuerdan a la mejor época de la música. Sin más, comencemos. Para ejemplificar estos elementos voy a utilizar lo que para mí es la canción ochentera por excelencia, Take On Me del grupo a-ha. Tal vez lo más significativo de esta canción sean los sintes y las cajas de ritmo. El primer sintetizador fue creado en 1955, pero no fue hasta esta década en donde la industria empezó a incluirlas. Los sintetizadores son unas máquinas capaces de alterar ondas para crear nuevos sonidos. Esto permitió que, combinado con instrumentos reales, exista una riqueza sonora nunca antes vista en la industria. Por otro lado, están las cajas de ritmos, máquinas capaces de crear batería automatizada y sintetizada que también permitían y daban la facilidad de crear nuevos ritmos. La canción inicia con una caja de ritmos con un sonido medioso y agudo, poseyendo un kick, una caja y un hi-hat, cubriendo así todos los rangos de frecuencias. La caja cuenta con un elemento muy característico también de esta época, la gated reverb. Se podría decir que es una reverb cortada y es un ejemplo más de toda la experimentación sonora que se estaba viviendo en aquella época. El kick es constante y al igual que el hi-hat está centrado, mientras que la caja debido a su reverb se encuentra un poco más abierta. Luego entra la voz. Ya desde los 70 se venía utilizando la reverb, pero en los 80 su uso se intensificó aún más. Algo que se hacía casi siempre en el pop de esta época es tener una voz principal centrada con una reverb bastante grande pero sin perder nitidez y dejar los coros un poco más atrás y más transparentes. Esto mismo lo hace la canción Your Love y también el ejemplo que hoy nos compete. En las estrofas se encuentra la voz sola. En el coro entran voces de refuerza bastante abiertas, bastante angelicales podría decirse, con un sonido también bastante brillante, ocupando los rangos medios y los coros, sobre todo los agudos. Todo el tema es bastante lineal, recto. Se repiten varios elementos, a veces se añaden nuevas capas de synth, pero en la tercera y última estrofa ocurre algo interesante. Aparece con un volumen muy bajito y muy atrás, apenas se nota su presencia, una guitarra eléctrica tocada con palm-muting. En los 80, el tercer y último elemento que quiero mencionar fue la riqueza que trajo también poder alterar los sonidos de instrumentos reales. Ejemplo de esto son, como ya lo dije, las guitarras eléctricas. Por ejemplo, en el álbum Thriller de Michael Jackson, para la mayoría de canciones se ocupó una Fender Stratocaster, pero con un pedal de coros. Además, la canción también tiene una guitarra acústica, pero está muy atrás. Es un sonido brilloso y se nota que está grabado con un micrófono delante de la boca de la guitarra. Una vez analizados ya estos elementos que yo considero que son los más característicos de esta época, quiero hablar de un movimiento de la producción musical actual, la nostalgia. Es un movimiento que pretende recordar, imitar a la producción y sonoridades de cierta época. En este caso tenemos artistas como Bruno Mars, Dua Lipa, The Weeknd, algunas canciones de Sabrina Carpenter o Rauw Alejandro en nuestro idioma. Estos ejemplos poseen instrumentos que recuerdan bastante a esta época, con la facilidad de la tecnología actual. A manera de cierre, quisiera recomendar que para escuchar música de los 80
debemos tener en cuenta que fue música que fue grabada hace 40 años aproximadamente, y que a pesar de eso ha envejecido de tal manera que nos sigue sonando actual. La década del 1980 destacó por su bailabilidad, por su disfrute de la música, en todos sentidos. Así deberíamos escuchar la música, disfrutándola, gozándola, pero entendiéndola.